Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el momento en el que miren el video. Bueno, vamos a la clase sobre la Revolución Mexicana. Vamos a dividirlo, vamos a darle un tiempo a esto porque hay bastantes materiales de lectura, y también para ello, y teniendo en cuenta las clases anteriores, la semana que viene vamos a armar, les voy a mandar el link. Vamos a armar una clase de consultas por Zoom, para los que puedan, para los que puedan conectarse, y los que no, lo vamos a grabar y lo subimos a YouTube para que lo vean cuando lo puedan ver. O sea, no es que es obligatorio ni determinante ni nada. O sea, el que puede estar va a estar, y el que no lo verá después grabado. No se tienen que hacer ningún problema. En cuanto a las respuestas que van dando y a lo que se va planteando en las clases, también váyanlo haciendo. Los que cuando puedan subir el comentario lo suben. Quizás no agregamos nada, pero sí, sepan que todos los comentarios los leo, y si hay algo en particular que haya que remarcar, lo voy a remarcar. Si no, están bien. Pero bueno, cada uno, como digo siempre, va manejando su ritmo y sus tiempos en este contexto particular que nos toca, que nos toca atravesar. Quizás en algún momento podamos encontrarnos en el aula y debatir todas estas cuestiones. No soy muy optimista de que eso suceda, como viene la mano, lamentablemente. Se extraña estar en el aula, se extraña el ida y vuelta, sobre todo, que hay. Pero bueno, eh, por más optimismo que pueda tener, creo que hay una realidad que nos supera ampliamente. Sobre todo que vivimos en lo que es quizás el núcleo principal de lo que es el tema del coronavirus, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bueno, vamos a lo que es la Revolución Mexicana. En cuanto a materiales, tenemos bastantes materiales. Tenemos Ansaldi. Ansaldi en realidad lo compara con la Revolución Boliviana, así que eso podrían dejarlo en todo caso para lo último, dado que es una comparación muy interesante que hace entre los dos procesos. La Revolución Boliviana la vamos a estar viendo en un par de clases. No sé si vamos a llegar antes o después de lo que va a ser el receso, pero bueno, vamos a estar ahí, así que ese texto lo pueden dejar quizás para lo último o para el medio. El primero que sí les recomiendo leer, como para ver la periodización y la organización de todo lo que es el proceso y las etapas, que ahora vamos a hablar un poco de eso, es el texto de Maldonado y de Milaboy, que justamente es sobre la Revolución Mexicana. Ese, como para orientarse y ordenarse en los periodos de la Revolución Mexicana, está muy bueno. También en los videitos que les voy a agregar, está el de Revoluciones de Canal Encuentro, que también está bueno para ubicarse, pero bueno, ahí llegamos hasta el 19, ahí llega hasta el asesinato de Zapata. No es que se extiende más, pero bueno, está bueno observarlo. Hablando de material así que agregamos, vamos a ver un poquito la parte artística. No es obligatorio, el que quiere lo ve, el que no. Que es un capítulo de un documental de Canal Encuentro que hicieron hace unos años, muy interesante, que se llama Mestizo, y que justamente vamos a ver el tema de lo que es el muralismo mexicano. ¿Sí? Básicamente ahí toman a Orozco y a Diego Rivera como puntapié, pero bueno, en ese mismo proceso podemos incluir también a Frida Kahlo, y anterior a ellos un poco lo que es el maestro, el pionero de lo que es el arte mexicano del siglo XX, es Guadalupe Posada, que también recomiendo buscar. Es el de las carabelas, bastante conocido. Él muere en 1913, o sea que es casi reciente la revolución, pero hay materiales muy interesantes porque muestra lo que es el comienzo un poco de ese proceso. Después tenemos el texto de Mires, que también ese nos sirve para organizarnos, pero al igual que el videito que ahora encuentro, llega hasta el asesinato de Zapata y de Villa, pero sí nos va a hablar interesante de todo lo que es el contexto previo, ¿sí? Todo lo que es el porfiriato, que es muy interesante de analizar, y es la causa
digamos, principal de lo que va a ser esa revolución. Y después hay está el texto de Gili, que tiene una mirada bastante particular, que recomiendo leerla. Y después tenemos Bartra, que habla un poco de lo que es el zapatismo y lo que van a ser los herederos de Zapata, y lo mismo que el texto de Barman. Esos son más que nada, digamos, para complementar lo que es un poco y profundizar un poco el tema del zapatismo y de la Revolución Mexicana. Eso estaría interesante hacer algún debate, pero bueno, eso hubiese quedado para el aula, no para hacerlo quizás en estas condiciones. Hablábamos de todo lo que es el contexto previo a 1910, que es cuando digamos, se produce o comienza la revolución. Básicamente yo lo que hago siempre, si estuviésemos en el aula, es dividir la revolución en etapas, como para orientarnos, y a veces obviamente nos llevaría 2 clases y quizás una tercera de debate, o 2 clases y una que tenga una parte de debate. Yo le divido un poco en 6 partes. Y va desde las causas, que justamente es lo que tiene que ver con la llegada al gobierno de Porfirio Díaz, allá por 1876, y un poco va a ser la política del gendarme necesario que habíamos visto con el texto del pensamiento latinoamericano y la cuestión historiográfica, y nos podemos ir hasta 1940, que es el fin del gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Que va del 34 al 40, y que un poco con esa matriz que van a tener los gobiernos populares viene a cerrar lo que la revolución, o en este caso el zapatismo, impulsaba, ¿sí? Entonces me parece que hay que analizarlo como en un contexto, no quedarnos solo en una pequeña parte, sino que son etapas dentro de un gran contexto. Entonces, lo que serían las causas, todo lo previo, ¿sí? Que es el gobierno de Porfirio Díaz, la entrega de los recursos naturales a empresas norteamericanas fundamentalmente, pero acá va a venir una cuestión, y va a ser una de las causas del debilitamiento, además de la cuestión social, que es la entrega del petróleo a los ingleses, ¿sí? Cuando vimos el tema de Venezuela, vimos que había 2 grandes empresas, la Standard Oil y la Shell. Bueno, Porfirio Díaz había entregado todo lo que era la minería a las empresas norteamericanas, pero el petróleo se lo entrega a Inglaterra, y eso a los norteamericanos no les gustó mucho. Entonces digamos que van a terminar después apoyando a Madero a que llegue al poder, pero ellos mismos después van a apoyar el golpe de Estado a Madero. Digamos que esa es una primera etapa. Después vamos a la etapa de lo que es el inicio de la revolución en el 10, la llegada al poder de Madero, lo que es el plan San Luis Potosí, que es la alianza entre los campesinos y la burguesía para llegar al poder, y lo que va a ser el plan de Ayala, que recomiendo leerlo. Voy a mandar el PDF, creo que no lo había puesto en la bibliografía, les voy a mandar el PDF de lo que es el plan de Ayala, porque es muy enriquecedor como fuente, y es a las claras lo que es la traición de Madero, de la burguesía, a los campesinos. Ahora hay una cuestión, a los campesinos no les interesaba tomar el poder, lo que les interesaba era repartir las tierras, era la reforma agraria. Y ahí vamos a tener esa discusión con el texto de Gili, pero no me voy a adelantar ahí porque si no, como dicen ahora, lo voy a spoilear, y lo interesante es leerlo. Y digamos que ahí es lo que arranca con el asesinato, lo que se denomina el periodo de la guerra civil, y lo que va a ser el golpe de Estado y el asesinato a Madero. Algunos sectores le van a echar la culpa al zapatismo, ¿sí? Al ejército del sur y tanto a Villa, por no haber apoyado a Madero, pero lo cierto es que Madero los había traicionado y por eso comienza la guerra. Ahí el ejército, que no lo había modificado Madero, era el mismo ejército de Porfirio Díaz, hace el golpe de Estado, ¿sí? Y ahí aparece la dictadura de Huerta, que digamos sería esta tercera etapa, pequeña, corta, que va entre el 13 y el 14, y que va a dar lugar a la llegada de Carranza, ¿sí? Carranza va a llegar en 1914, va a gobernar hasta el 19, va a producir ese quiebre, ¿sí? Ahí va a modificar el ejército de Porfirio Díaz, o sea que lo va a descabezar, va a impulsar la constitución del 17, de Carranza, ¿sí? Y va a llegar de la misma manera de la que llega Madero, va a pactar con los campesinos,
y van a sacar a Huerta y va a tomar el poder, va a llegar al poder gracias al apoyo de los campesinos con el otro plan, que es el plan de Guadalupe. La Constitución del 17, si la leemos, se las voy a mandar también, es de avanzada prácticamente para lo que es la época. Habla de una igualdad muy amplia, que después obviamente no se termina cumpliendo. Sí podemos decir que eso se cumple en gran parte con lo que va a ser el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y lo que va a suceder también durante el gobierno de Carranza, en esta síntesis bastante rápida que hacemos para no sobrecargar un video de puntapié de clase de 10-15 minutos, es eliminar el sector más radical de la revolución, fundamentalmente al de Zapata y al de Villa, entre el 19 y el 20, 19, 20, 22, o sea, a lo que es, digamos, ya el 20, cuando finaliza un poco lo que es la denominada guerra civil, que se cobran unas cuantas víctimas, es justamente la eliminación de este sector más radical. Y después vamos a entrar en la etapa que va del 20 al 34, que es la de Obregón, la de Calle, y lo que se conoce como el maximato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Calles aparece como el maximato porque es el jefe máximo de la revolución. Esas cosas que a veces tienen algunos militares, piensan que pueden ser más importantes que lo que realmente son. Lo mismo le había pasado a Huerta, llegó al poder, dijo yo acá me quedo, y lo tuvieron que terminaron sacando. Así que bueno, después vienen las presidencias de Portegil, Ortiz Rubio, Rodríguez, pero lo cierto es que entramos como un estancamiento de lo que es el proceso revolucionario, de las ideas revolucionarias, apagado el sector radical, hasta el 34, que llega Lázaro Cárdenas, y que lo vamos a dejar para analizarlo en lo que van a ser el inicio de los gobiernos populares. Va a ser un par de clases, pero que justamente va a venir a retomar un poco lo que es los ideales de la revolución, pero dentro de las características de lo que va a ser un gobierno popular, que lo vamos a dejar para más adelante, como les decía, porque ahí vamos a analizar en ese caso lo que plantea Ansaldi a partir de lo que es un gobierno popular. A mí el concepto populista me parece despectivo, por eso hablo de gobiernos populares. Lázaro Cárdenas va a impulsar justamente la reforma agraria, va a impulsar la nacionalización del petróleo, va a impulsar una gran reforma cultural, educativa, en salud. Entonces va a llevar adelante lo que son esos ideales de la revolución. Pero vamos a ver el contexto porque, por ejemplo, plantea la unificación de una central obrera. ¿Sí? Bueno, pero eso lo vamos a dejar para una próxima clase. Hasta acá lo que tiene que ver un poco con la orientación de lo que es la Revolución Mexicana. Y la semana que viene, como les dije, después les voy a mandar el link o la invitación, como se dice, para que los que puedan se conecten la semana que viene, y los que no lo verán después en la grabación. Y como siempre también su pregunta no molesta, así que las consultas que quieran hacer no hay ningún problema. Capaz no respondo inmediatamente, pero las pueden hacer. No hay ningún problema, sea de bibliografía, sea de contenido, sea de lo que sea. Y como les digo siempre, y lo voy a volver a repetir, y la semana que viene cuando tengamos la clase virtual voy a hacer lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, cada uno maneja sus tiempos. Somos unos cuantos en el aula, no recuerdo el número exacto, pero somos unos cuantos, 40 y largos, y la idea es que el día que podamos volver al aula, si es que esto sucede, estemos todos los mismos que nos anotamos, ¿sí? Que nadie deje la materia en el camino porque parezca mucho, qué sé yo. Pues si estuviésemos cursando tampoco es que van leyendo a veces clase a clase, o sea, también se hace complejo clase a clase leer todos los textos. Entonces esto es un acompañamiento y cada uno va manejando sus tiempos, ¿sí? Así que vamos a hablar eso
la semana que viene también. Y vamos a también dar un pequeño trabajo práctico como para que vayan más que nada poniendo en práctica el tema de la escritura, y que después no nos agarre todo junto. Igual el trabajo práctico que hagamos, lo mismo, no es de carácter obligatorio en esta modalidad que tenemos. El día que volvamos veremos qué tiempo le damos a los que no pudieron hacer el trabajo práctico por los motivos que sean. Para los que lo puedan hacer, obviamente lo vamos a tener en cuenta a la hora de finalizar la cursa, a la hora del final, o veremos qué es lo que sucede cuando el panorama esté mucho más claro. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Buena semana, buen fin de semana y cuídense.